Isaías capítulo 9. Amén. Así que mis hermanos, pongamos atención lo que sucedió y lo que pasó en aquel tiempo, ¿verdad? En los tiempos del profeta Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores que Dios levantó en los tiempos de Acab, rey de Israel. Así que él no era el rey de Judá, era el rey del norte, Acab. Él fue el esposo de Jezabel e hicieron muchos desastres juntamente con Jezabel y se opuso mucho al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios del 1 al 7. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino, dice, en el tiempo que livianamente tocaron la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque todo calzado que lleva guerra en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto del fuego. Versículo 7, todos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Así que mis hermanos, la bendita palabra de Dios nos dice cómo iba a venir el Mesías. Pero antes de que viniera el Mesías, en aquellos tiempos se había levantado Acab, capítulo 7, versículo número 1. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomar. Así que hubo un conflicto grande entre Acab y que era el rey de Israel y hermanos y Siria, pero también se les unió una tribu. Esta tribu dice que se llamaba la tribu de Benjamín, la de Efraín. Así que esta tribu se les unió para venir y atacar ¿a quién? A Judá y atacar el reino del sur. Y por lo tanto el Señor le dice por medio del profeta Isaías que no tuvieran temor, que no temieran. Dice, versículo 14, 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducida vimos en el libro de Mateo es Dios con nosotros, ¿verdad? Así que pasaron, hermanos, por lo menos 5, hermanos, dispensaciones. La primera fue la inocencia y se termina hasta el capítulo 3 de Génesis, cuando pecaron el pueblo. Se terminó y fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén. Y empieza la siguiente dispensación y fue la dispensación de la conciencia. Entonces su conciencia no les dio a entender a todos los que habitaban en ese tiempo para buscar la gracia, el perdón de Dios y buscar la misericordia de Dios, ni ellos ni sus generaciones. Y de allí viene lo que se llama, mis hermanos, el gobierno humano. Y del versículo número 4, donde se terminó con la Torre de Babel, cuando Dios confundió el lenguaje a través de la Torre de Babel. Y de la Torre de Babel
Hasta Abraham se le llamó, hermanos, el gobierno humano. También fracasó el hombre. No buscó a Dios en el hombre en la tercera dispensación. Y de la cuarta dispensación, que es de la Torre de Babel hasta el pacto abrámico, hermanos, tampoco el hombre buscó a Dios. Y del pacto abrámico estamos hablando ahora de la cuarta dispensación. Desde el pacto abrámico hasta Moisés, mis hermanos, que viene siendo la cuarta dispensación, tampoco fracasó ahora el pueblo. Y Dios levantó una nación a través de Abraham, pero también fracasó el pueblo. Y en lugar que el pueblo se buscara a Dios, hermanos, y buscara la gracia del Señor, se rebelaron en contra de Dios. Ahora Dios quería tratar por medio de un pueblo que se llama Israel. Y después de eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios, desde Moisés hasta Cristo vino la quinta dispensación, que viene siendo la ley. Tampoco el hombre pudo ser salvo por la ley. Y hasta que viene el tiempo de ¿qué? De la gracia. El tiempo de la gracia quiere decir que es el tiempo en el cual Cristo establece la iglesia del Señor. Y la iglesia empieza cuando viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y termina la sexta dispensación con el arrebatamiento. Se termina, hermanos, la sexta dispensación. Y de allí empieza la última dispensación. Así que, mis hermanos, que son 7 dispensaciones, ¿verdad? Y en las 7 dispensaciones Dios ha tratado de ¿qué? De establecer una relación con el hombre. Y que el hombre, el ser humano, se vuelva ante Dios. Pero el hombre, ¿qué? Fracasó. El hombre no quiso buscar a Dios. El hombre se apartó de Dios. Y de esa forma, hermanos, es porque vino el Hijo de Dios, Jesucristo. Y se dio una promesa en el capítulo número 3 de Génesis, versículo número 15, donde le dice el Señor que por el fruto de la mujer, esta va a pisarle la cabeza al diablo, pero el diablo va a morderle el calcañal al Señor Jesucristo, ¿va? Entonces, de esa forma, de esa manera, vino el Señor bajo una, ¿qué? Promesa. Pero tuvieron que pasar varias dispensaciones, de tal manera que el libro de Gálatas o el Evangelio o la carta a los Gálatas dice lo siguiente: pero en el cumplimiento del tiempo, es Gálatas 4, versículo 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y nacido de mujer. Así que nació de una mujer, no nació de un hombre con una mujer, que es lo normal, ¿verdad? Pero era algo que venía de parte de Dios. Y el capítulo 1, versículo 35, el Señor le da por medio del ángel Gabriel una promesa a María. Dice que el poder del Altísimo vendrá sobre ella, ¿verdad? Y la va a llenar, y de tal manera que iba a tener un hijo. He aquí la Virgen concebirá, dice el versículo número 14 del capítulo 7, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que venía Dios, hermanos, y se iba a encarnar Dios a través, hermanos, de una intervención divina para traer libertad, sanidad y restauración, restablecer el ser humano y volverlo de vuelta a Dios. El ser humano, así que el Hijo de Dios venía bajo una misión, y su misión era reconciliar al hombre con Dios. Y, hermanos, y ahora establece la iglesia, para que la iglesia, que viene siendo la iglesia cristiana evangélica, pronuncie y predique las buenas nuevas de salvación a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, hacerlo regresar y hacerlo volver. Pero ahora Dios otorga la gracia y otorga también el poder del Espíritu Santo para derrotar y vencer la vida carnal que nosotros llevamos, transformarnos y cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones a través del poder del Espíritu Santo. Por eso se nos entrega el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo se nos entrega? Cuando usted recibe a Cristo Jesús en su vida y en su corazón, y se arrepiente de sus pecados. En ese momento usted recibe la bendición de la vida nueva y la vida eterna, y empieza la renovación del alma, un cambio de mente, un cambio de pensar, porque la mente está cautiva. Se le llama fortalezas espirituales que tiene el ser humano, y que normalmente el ser humano no puede cambiar, aunque vaya con el mejor psicólogo.
el mejor terapeuta. O hermanos, en que busque y trate, si no tiene a Cristo no va a cambiar, si no viene el Espíritu Santo a su vida, no va a haber un cambio total, completo, profundo en la vida del ser humano. Necesita el poder de Dios, necesita al Espíritu Santo, necesita la palabra de Dios. Así que, ¿qué había sucedido con este pueblo? Dice la palabra de Dios, capítulo 9. Mas no habrá siempre que oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino, dicen los tiempos que livianamente tocaron la tierra de Zabulón y la tierra de ¿quién? Neftalí. ¿Quién se les unió al reino del norte? La tribu de Benjamín. Se les unió al rey de Siria y al rey Acaz. Se les unió. Entonces, ¿estaban en qué? En una oscuridad, totalmente y completamente, dice la palabra de Dios. Dice, mas no habrá más siempre oscuridad, para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vinieron en los tiempos que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará, dice, de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Así que había una, ¿qué? Había una profecía acerca de que esto iba a ser cambiado y transformado. Y aquellos que estaban en la oscuridad, ¿qué simboliza la oscuridad en esta parte? Ausencia de luz y ausencia de la gracia del poder de Dios en la vida del ser humano. Quiere decir que Dios no está obrando en ese hombre o en esa mujer. Por eso hay ausencia, hermanos, de luz y por lo tanto vive en una oscuridad tenebrosa. El Señor cuando vino y Él habló acerca en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 en adelante, dice la palabra de Dios, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, pero los hombres amaron más que las tinieblas. Está hablando del mal, del pecado, de la iniquidad. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Entonces todo lo que hace el hombre, hermanos, fuera de Dios, es malo, es perverso, es que dañino, es dañarnos y lastimarnos los unos a los otros. Todo lo que hace el hombre fuera de la gracia del Señor es para dañarnos, lastimarnos y, hermanos, confundirnos a cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, por más que el hombre quiera cambiar en sus propias fuerzas o porque vaya a cierto lugar, necesita el poder de la misericordia de Dios. Necesita la bendición de parte del Señor. Así que de esa forma el Señor iba a traer ¿qué? Luz. ¿Por qué? Dice, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es el principado sobre su hombro, ¿verdad? El que llevará toda la carga, hermanos, del ser humano. El que llevará la maldad, el pecado del ser humano. Será, ¿dónde lo lleva? En su hombro. Llevará toda la carga del ser humano que quiere convertirse y quiere tomar del agua de la vida gratuitamente. El Señor dijo, y el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación, hermanos, ya se dio en la cruz del Calvario. Dios invita a la humanidad a que se regrese a Él. Y es gratis, dice el Señor, tu salvación es gratis, ¿verdad? Pero habrá luchas también, porque tu carne no se va a rendir tan fácilmente. Tu carne va a luchar para que tú te vuelvas otra vez a las cosas vanas de esa vida, a los vicios, al mundo. Pero, hermanos, eso es tu carne. Pero tú tienes que aprender a crucificar esa área en tu vida. Amén. Y luego dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, porque un niño les ha dado, dice, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable. Hermanos, ¿por qué? Porque el consejo que nos va a dar el Señor será y superará a todo consejo humano, mi hermano y mi hermana. Luego, consejero dice, Dios fuerte llevará, hermanos, toda gracia y toda misericordia para que usted y yo, hermanos,
nos sintamos tranquilos y en paz. Se llamará Padre Eterno, será tu proveedor, aquel que te va a proveer todo lo que tú necesitas. Si buscas el reino de Dios y su justicia, Él te va a dar todo lo que usted necesita. Pero lo tienes que buscar, hermanos, ¿con qué? Con el corazón. No con el deseo carnal ni el deseo mundano, ¿verdad? O por conciencia, porque mucha gente busca a Dios por conciencia. Es que me porté mal, voy a la iglesia ahora. No, hermanos. Todo el tiempo hay cosas que hacemos mal y todos los días necesitamos acercarnos al Señor, a Dios. Y luego, mis hermanos, dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Es lo que el Señor nos pide, que creamos que en Él, que realmente Él es el niño, el enviado, y de acuerdo a la profecía, hermanos, Él cumplió la profecía. Así que, ¿dónde iban a nacer? Dice la palabra de Dios, según Miqueas 5:2. ¿Dónde iba a nacer? Dámelo, por favor. Ahí tienes la lista, hermano. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, léalo conmigo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense, hermanos, ¿en dónde van a ser? En Belén, Éfrata. Éfrata es una aldea. ¿De quién? De Judá. Es una aldea pequeña. Es como decir Síbuta. Es un pueblo pequeño, chico, ¿va? Es como decir un ranchito, hermanos. Era donde iba a salir el Hijo de Dios. Es donde iba a nacer el Hijo de Dios. Y lógicamente, ¿va? Ahí nació, dice la palabra de Dios. Así que nació en Belén. Como dijo el profeta, se cumplió la profecía, mis hermanos. Como cualquier niño normal. Iba a pasar cualquier etapa que pasa el niño. Y por lo tanto, desde el vientre iba a estar los 9 meses, igualmente como cuando la mujer sale embarazada, que tiene su hijo o su hija, 9 meses. Y tendría un crecimiento normal, como cualquier niño, porque sería tanto Dios, pero también sería humano. ¿Verdad? Sería un hombre, sería alguien que vendría a pagar. Por eso era quien el escogido, se le llama el Mesías, el que iba a traer libertad, sanidad y restauración a la raza humana, cumpliendo la sexta ¿qué? Dispensación. La sexta dispensación. Él iba a cumplir la ley, iba a establecer la gracia. Y en la gracia ahora la iglesia tiene el privilegio de anunciar cómo el hombre puede llegar a ser salvo con un acto de fe, de arrepentimiento sincero y verdadero delante del Señor, delante de Dios. Tiene que arrepentirse verdaderamente el hombre, ¿verdad? Y recibir el reino de los cielos. Estamos leyendo o estamos estudiando el libro de Mateo y ya vimos en 4 capítulos que el tema principal es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo es el que trajo el reino de ¿quién? De los cielos, el Señor Jesucristo. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Iba a ser descendiente de ¿quién? De David. ¿Verdad? Iba a ser descendiente, dice la palabra. Y dice sobre el trono de David y sobre su reino. Así que el Señor le prometió a David que de su descendencia iba a nacer el Mesías. Y la palabra de Dios lo señala, lo confirma, que el Hijo de Dios era el Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ¿ten qué? Ten misericordia de mí. Entonces, Él era el que iba a traer el reino principal y el reino verdadero. Iba a ser por los siglos de los siglos. No iba a ser un reino vacilante como los otros reyes de Judá. Él iba a ser un rey, iba a traer un reino firme, estable, desde ahora y para siempre. Así que el que está dentro del reino, mis hermanos, y que haya herido al reino de los cielos a través de la fe en Cristo Jesús, se ha arrepentido de sus pecados, está dentro del reino. Y está calificado, mis hermanos, para que cuando venga el rapto,
se va a ir, hermanos. Pero si no, si rechaza al Señor para que Cristo no sea el rey, cuidado, hermanos. Tenemos que nosotros tener eso bien claro como creyentes. Así que tiene la oportunidad, no rechace la oportunidad de ser usted un verdadero seguidor, un verdadero discípulo del Hijo de Dios. Así que de esa forma, de esa manera, dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios iba a nacer. Porque el ángel le había dicho, dámele Lucas 1:35, te di la cita ahorita. Le había dicho a María que Dios, hermanos, iba a nacer de una mujer. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, él era el Hijo de Dios. Y de acuerdo a la palabra, se estaba cumpliendo, porque el tiempo había llegado. Gálatas 4, versículo 4. El tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado. O sea, Dios le dio muchas oportunidades al hombre para que buscara a Dios. No lo pudo buscar a Dios. Muy poquitos se salvaron, hermanos. Pero ahora es el tiempo, la era de la salvación. Pero esta viene por la gracia, solamente por la gracia. ¿En quién? En la persona del Señor Jesucristo. Para cumplir la sexta dispensación. ¿Hasta cuándo se termina? En el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada. Se termina y empieza, hermanos, 7 años de gran tribulación. 7 años de gran tribulación. El que entró, gloria a Dios, entró. Pero el que no quiso entrar, fue porque no quiere entrar. Porque el evangelio se predica de muchas formas y de muchas maneras. Toda la gente tiene por lo menos una Biblia. Un Nuevo Testamento, mi hermano y mi hermana. Lo puede estudiar, lo puede leer. Pero ahí está el punto que muchas veces no queremos leerlo. Muy bien, vamos a ver qué dice Juan 1:14. Así que Dios envió a su Hijo, hermanos, hecho carne. ¿Cómo lo envió? Y aquel verbo fue hecho carne. Lo envió hecho carne. Porque Él venía a dar un sacrificio, hermanos, por usted y por mí. Venía a dar su vida y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por toda la humanidad. Por todo el ser humano. Por todas las generaciones. Si en esta generación no viene Jesucristo, también murió por la siguiente generación. Y los que están aquí, los que se van a quedar por la siguiente generación, tienen el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el Padre, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo vino el Hijo de Dios? Hecho carne. Pero también vimos su gloria. ¿Como qué? Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios manifestó su gloria y su poder, resucitando muertos, hermanos, parando tempestades, expulsando demonios, sanando a tanta gente, que hoy en día sigue también la iglesia en el nombre de Jesucristo llevando a cabo este ministerio, mi hermano y mi hermana. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, la consagración. Consagrémonos para que Dios lo use grandemente, tanto usted como a nosotros también. Así que Jesús aparece como niño, como un hijo, mi hermano y mi hermana, de Dios, perfecto y sin pecado. Como cualquier hombre, dice el 1 Timoteo 3:16. Dame 1 Timoteo 3:16, por favor. Ahí voy a tener la lista. Indiscutiblemente, grande es ¿qué? De la piedad. Dios fue, ¿cómo fue manifestado Dios? En carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a todas las naciones. A todas las naciones. Los gentiles representamos todas las naciones. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Terminó su ministerio y fue recibido a gloria. Hermanos, volvió otra vez a donde el lugar que le correspondía al Señor, ¿verdad? Y de esa manera, pero dejó la iglesia para que la iglesia siguiera anunciando, predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación. Muy bien. Así que de esa forma, de esa manera, el Señor nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, a llevar la obra que Él quiere que nosotros llevemos.
Así que de esa manera, perfecto, sin pecado, mi hermano y mi hermana, como cualquier hombre, nació el Señor. Y luego Dios en carne, viniendo para traer salvación y vida nueva. Hacer, hermanos, que el corazón de los hombres se vuelva a Dios. Y la única manera que tú te vuelvas a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra forma, mi amigo, mi amiga, que te vuelvas a Dios. Y, hermanos, dice la palabra de Dios, y que los hijos se vuelvan verdaderamente a la familia, al papá, a la mamá. Y los padres también se vuelven a los hijos, porque están, ¿qué? Desubicados, tanto en lo natural como también en lo espiritual. El hombre está desubicado, mi hermano y mi hermana. Y lo mismo le va a abandonar a sus hijos y aventarlos, o a la mujer también. Hay mujeres que no les interesan los hijos, pero también hay hombres, hermanos, que no les interesan los hijos, ¿verdad? Y de esa forma dice Dios que Dios viene ¿qué? A cambiar tu vida, tu corazón, para que te vuelvas a Dios y también te reconcilies con tu familia, con tus hijos y con las hijas que tú tienes, ¿verdad? Porque tal vez tienes días o meses o años que ni les hablas, hermano, y no les provees lo que deben de consumir o que lo consumen ellos, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser un buen proveedor para la familia, para tus hijos. Y de esa manera Dios viene a través de ¿qué? A reconciliar, a cambiar las cosas, a mejorar las cosas, mi hermano. Pero se logra a través de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y así, mis hermanos, dice la palabra de Dios que después del Señor, una vez, el Señor cumple su ministerio, volvió al Padre. Y de esa manera, hermanos, dejó a la iglesia para que la iglesia estuviera anunciando la redención que es en Cristo Jesús y a toda la humanidad. Dice en Hechos 1:9 que el Señor terminó su obra y regresó con el Padre. El reino de Cristo no se entra por una experiencia, hermanos. Dame ahí, Hechos 1:9. Y habiendo dicho esto, estas cosas viendo ellos, fue alzado y recibido en la nube que lo ocultó de sus ojos. Pero, dijeron los ángeles, si usted lee el contexto, no estén tristes. Este mismo Jesús que dijo que se iba, así va a volver. Y va a volver a poner los pies en el monte de los olivos, donde fue levantado y fue llevado arriba. Volverá el Hijo de Dios, hermanos, promesa del Padre. Y, hermanos, ya no viene para morir, ahora viene para establecer la justicia y cabalmente su reino, gobernar aquí por 1000 años, que es la última dispensación. La dispensación de los 1000 años, en el cual la iglesia va a participar también. O si usted, hermanos, quiere entrar y quiere liberarse de la condenación eterna, de no ir al fuego eterno, la única manera es Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Un verdadero arrepentimiento a través de él. Volverá, dice la palabra de Dios, y volverá en las nubes, y vendrá su pueblo, los que creyeron con él, hermanos, para establecer el milenio. Así que de esa manera, el reino de los cielos, hermanos, se entra, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús, no por una experiencia, hermano, religiosa. Se entra por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Es que fui a la iglesia y me sentí muy bien. No. ¿Cómo está tu vida, tu corazón? ¿Sigues pecando? ¿Sigues teniendo ira, enojo, gritería, enojo? ¿No te reconcilias con tus hermanos? ¿Sales corriendo, molesto, enojado? Hermanos, tienes que cambiar esa área. Jesucristo ama la unidad. Todos debemos estar unidos en el Espíritu, en el vínculo ¿de qué? De la paz. Tenemos que tener paz unos con otros, hermanos, porque a paz nos llama el Señor. Amén. El Señor nos llama a tener paz, no a tener contiendas ni conflictos entre nosotros. Hermanos, así no se entra en el reino. Así no se tiene una buena comunión con el Padre, con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Nuestra buena comunión es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y la ausencia de la palabra que decimos que es oscuridad.
No tenemos luz. Lámpara es a mis pies, ¿qué? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. El que a mí anda no andará en tinieblas, ¿verdad? Entonces, Él es la luz. Si usted anda en comunión con Él, hermanos, pero no perdona a su hermano, ¿qué dice 1 Juan? Versículo 7. Mentimos, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros porque no hay luz en nosotros, hermanos. O sea, no andamos en la verdad de la palabra. Andamos en la verdad de nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, pero no en la palabra del Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que somos oidores, pero no somos hacedores, hermanos. Y por lo tanto, hermanos, estamos descalificados y por eso andamos en tinieblas y muchos andan en tinieblas. Y lo peor es que usted tiene la oportunidad de volverse a reconciliar con Dios, pero se niega a reconciliarse con el Señor, hermanos, y eso lo va a traer el Señor a juicio. Solo Jesús salva. Y Dios quiere que todo hombre y toda mujer ponga su fe en Él, en Jesús, en el Hijo de Dios. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe. Tenemos que paz para con Dios por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. El medio es Jesucristo, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay otra manera, mi hermano, mi hermana. El medio para tener paz y tranquilidad, para cambiar nuestras actitudes, nuestras malas acciones, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Isaías lo declara, hermanos, de esta forma. Dame Isaías 8, 19 y 20. Capítulo 8. Apréndale y subraya esos versículos para que lo comparta un día, mi hermano. Isaías 8. Fíjese, leímos Isaías 7, Isaías 8, Isaías 9, mis hermanos. Si os dijeren, preguntar a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, responder, ¿no consultará su pueblo, el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dame el 20, léalo. Y si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. O sea, no estamos consultando la palabra de Dios, la ley y el testimonio de la Escritura. Hermanos, no consultamos. ¿Qué hace mucha gente? Van y buscan el consejo del psicólogo, del fulano, del sutano, del perengano, más. Pero no vienen la palabra de Dios, o no creen en la palabra del Señor, y la estudian, hermanos, y la oyen. Pues hermanos, pero como dice Santiago, como un espejo. Se miran como un espejo y al rato ¿qué? Se olvidan. Se olvidan de la palabra. No la ponen en práctica. Pero dice la Biblia, sean ¿qué? Hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que va a cambiar y va a transformar nuestras vidas. Porque decimos, pero es que es muy difícil. Sí, porque no quieres abandonar y no quieres dejar la carne, hermanos. Pero si tú te animas y le dices al Señor, yo quiero salvación, yo quiero vida nueva, yo quiero, Señor, una transformación total y completa, el Señor lo va a hacer. Pero tú tienes que humillarte, que realmente lo necesitas y lo ocupas, hermano. Si no, pues dirá el Señor, es que no te ha amanecido, hermano. ¿Verdad? No consultas la palabra de Dios, no consultas la ley de Dios. No consultas la Escritura. La tienes toda llena empolvada ahí en tu casa, hermano. No la lees, no la estudias. No la asimilas en tu vida. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos ya duermen. O sea, ya han muerto, hermanos. Hay enfermos debilitados porque no creemos la palabra de Dios. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Mantenernos en la palabra de Dios. Y luchar a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y es la que te ayuda, te libera, te sana, te restaura la palabra de Dios, hermano y hermana. Así que dos cosas importantes que nosotros tenemos. Y es lo que trajo ¿quién? El Mesías. Así que, dice, la bendita palabra de Dios. Dice, nos es dado. ¿Qué nos fue dado? El Hijo. ¿Cuál es el propósito? Una transformación, un cambio. Traer la gracia y la fuerza y y una naturaleza nueva. Porque la naturaleza carnal, mundana, hermanos,
está bien corrompida nuestra naturaleza carnal humana. Está desacreditada. Pero Dios te va a dar fuerza, poder, autoridad para cambiarla. Pero tienes que obedecer la palabra de Dios, hermano, hermana. Cuando leas, escuche la palabra de Dios, que es palabra de Dios, y te toca, Señor, yo quiero cambiar esta área. Es cierto, Señor, yo tengo este problema. Tienes que ser humilde y reconocer que tienes ese problema. Porque Dios, ¿qué hace con el soberbio? ¿Lo mira de qué? Pero el humilde se acerca a Dios hacia él. En la palabra, si usted es soberbio en contra de la palabra, Dios no te va a escuchar, ni te va a oír. Pero si usted es humilde en la palabra de Dios y reconoce que tiene cierta necesidad y que necesita una transformación y un cambio, Dios está dispuesto a ayudarle, bendecirle, a levantarlo, porque Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a quién dio? A su Hijo. Se lo dio, dice. ¿Cuánto y más? Dice el libro de Romanos. Nos dará todas las cosas que pidamos, dice el Señor. Si no escatimó ni su propio Hijo. Ni de su propio Hijo lo escatimó, dice, por ti y por mí. Y lo entregó por nosotros en la cruz, dice, el justo por el injusto para llevarnos a Dios. Hizo lo mejor el Señor. Y la puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar. Entonces dice, y el principado sobre su hombro. La historia de la ¿qué? De la humanidad es hermosa, hermanos. Pero no hubiera Navidad si se hubiera quedado Jesús en la cruz. Por eso hay que hay Navidad. Muerto en la cruz. Él fue dado a nosotros, hermanos. Él fue dado a nosotros para morir por nuestros pecados. Es el principal propósito. Fue dado por morir por nuestros pecados. Dar su vida por usted y por mí también. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para tener una oportunidad de vida eterna, hermanos. Sin esa oportunidad, si usted no recibe lo que Dios le ha dado, hermano, a través de Jesucristo, no va a poder entrar, mi amigo, mi amiga, mi hermano, no va a poder mejorar su vida. Si usted no recibe por fe lo que Dios le está dando. Y él se ¿qué? Levantó de los muertos y ascendió ¿a dónde? A los cielos. Dame Mateo 24. Mateo 24, 30. Dámelo por favor. Dice, entonces aparecerá la señal de ¿quién? En el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, hermanos, muchos se van a lamentar, dice, en aquel día. Van a ver al Hijo de Dios y no lo creyeron, hermanos. Esa es la segunda venida cuando Cristo viene. Muy poca gente va a quedar después de los 7 años de gran tribulación. Los mares, la tercera parte de la tierra, de los seres humanos, van a morir, de los animales, inclusive de la naturaleza, hermanos. Será algo terrible, algo difícil de soportar, hermanos. Dios dice, la salvación es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en los días, ¿de dónde? De Madián. Con los madianitas, hermanos. ¿Se acuerdan los madianitas? Por eso menciona también el capítulo 9 de Madián. El 7, perdón, de Madián. ¿Por qué? Porque no creían que Dios iba a traer salvación y que los iba a liberar de Madián. Eran esclavos de Madián. Y hoy en día mucha gente que no creen que Dios los puede liberar de adicciones, de pecados lujuriosos, de inmoralidades, del pecado, hermanos, de la rencilla, del rencor. La gente no cree en el poder de Dios. Y por lo tanto el poder de Dios no se manifiesta en sus vidas, hermanos, porque rechaza la bendición de parte de Dios. Eso se toma por fe en la palabra de Dios. Y se lucha con el pensamiento, con esa fortaleza mental que tienes. No vas a cambiar, no vas a mejorar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es mi amparo y mi fortaleza. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces usted empieza a recitar, a clamar la palabra de Dios en fe, mi hermano, y mantenerse en fe. No me va a tumbar esto no me va a hacer que yo caiga, que yo muera. Yo seré el valiente, yo seré una mujer victoriosa en el nombre de Jesucristo. Así tienes que enfrentar el problema, hermano, hermana. No decaída, mi hermano y mi hermana. Ay, pobrecita, el hermano lo dejó el marido y tiene como 5 o 7 hijos. No, nada, pobrecita. Si tengo un Cristo grande, soy bien bendecida, soy rica en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por eso, mi hermano, eres bendecido, bendecida. Así que, mis hermanos, Él prometió regresar ¿en qué? En gloria. Pero muchos no quieren que Él reine. Qué tremendo, ¿ah? Dame por favor ahí. Lucas 19, 14 y ahí te brincas al 27. Lucas 19, 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras un ¿qué? Una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Qué tremendo, ¿ah? Cuando nosotros nos negamos que Cristo reine sobre nuestras vidas, que Él gobierne sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Qué triste, ¿no? No queremos que tú reines, no queremos cambiar, no queremos mejorar. Quiero seguir siendo el mismo borracho, quiero seguir siendo el mismo drogadito. Yo no quiero que tú seas mi rey, mi Señor. Quiero seguir siendo el mismo adúltero, fornicario, el mundo en cuestiones de impureza sexual. Yo quiero seguir siendo mi vida. Yo no quiero que tú reines en mi vida. Y así hay tantas vidas y tantos corazones, hermanos, que se niegan. Vamos y tocamos la puerta y pum, te la avientan. Te cierran la puerta, mi hermano y mi hermana. Ni siquiera te dan la oportunidad de escuchar un momentito la palabra de Dios. Ay, estos enfadosos ya vienen. No, ni los recibas. Diles que no estoy. Y hermanos, cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombre corrupto, malvado, dice Romanos capítulo 1. La cambiaron, hermanos. La bendición de parte de Dios. Y no quieren que Dios reine en sus vidas. ¿Y qué va a pasar? Dame el 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá ahí, delante de mí. Fíjense, hermanos, muerte, juicio, tormento, para aquellos que no quisieron que Cristo reinara sobre ellos. Que en lugar de hacerse amigos del Señor, que en lugar de hacerse discípulos, siervos del Señor, se hicieron sus enemigos. Hermanos, cuando nosotros como creyentes, como cristianos, estamos en contra de unos con otros, nos hacemos enemigos de Dios. Y no queremos que Él reine. Yo quiero reinar en mi vida. Y no quiero someterme a la palabra de Dios. Y no quiero humillarme a la palabra de Dios. Cuando entre nosotros, hermanos, hay pleitos, contiendas como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios, no queremos que Cristo reine en nuestras vidas. Porque si reina Cristo, obedeceremos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vas a amar, hermano. Pero en lugar de amarlos, nos tenemos que contiendas, envidias, disensiones unos a otros. Y Dios no está reinando en ese corazón, hermano. Y por lo tanto, no queremos que Él reine en esa área en mi vida. Si es Cristo el Señor, todas las áreas debe de reinar Cristo. Si es el Señor de nuestras vidas. Si es el Rey de nuestras vidas, todas las áreas, Él debe controlarlas de nuestras vidas y obedecerle. Cueste lo que cueste, hermanos. Y nos duela lo que nos duela. Amén. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos, de los deleites, fiestas, borracheras, pachangas. Por eso no queremos que Cristo reine en nuestras vidas. No importa lo que demos o hagamos, hermanos. No importa lo que usted dé o haga. Nosotros hemos hecho de Jesús el Señor, el Rey de nuestras vidas. Si aquellos quieren hacer lo que de sus vidas, lo que les parezca bien, allá ellos.
Usted cumpla con dar el mensaje, la palabra de Dios, y si ese hombre, esa mujer, le gustan los deleites de la vida, los afanes del trabajo, amaneciéndose trabajando, hermanos, bueno, yo ya te di la palabra y el mensaje, ¿verdad? Pero yo he decidido por Jesucristo. Yo he decidido para que Dios haga una transformación y un cambio en mi vida. Y para que en este día mi nombre ya quede escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque esa fue la principal venida a Jesucristo. No para pachangarnos, hermanos, el día 24, el día 25, amanecer crudos, mis hermanos, andar en pleitos, en contiendas, unos con otros, ahí con el vecino, la vecina. Andar haciendo relajo que no debemos de hacer, hermanos. Es para que usted ese día, si toda la humanidad lo festeja de esa manera, usted entre a su cuarto y agradezcale que un día vino, dio su vida, se entregó por usted y dígale gracias, Señor, por darme vida nueva y vida eterna. Ahora, Señor, yo quiero presentarte mi casa, mi familia, mis hijos, y quiero pedirte también que los alcances a todos ellos, que ellos también entren, pero a mí dame la oportunidad de ser una inspiración para ellos. Y si hay algo que necesito cambiar, también házmelo saber, Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar para que ellos entren? Porque yo los amo y no quiero que se pierdan en esta vida, mi Señor. Y hermanos, humildad, gracia, misericordia. Si ellos lo festejan de otra forma, usted, hermanos, no se una en esa festejación. Apártese, aléjese de eso, mi hermano. ¿Y usted será qué? Súper bendecido. Dice 2 de Timoteo, capítulo, hermanos, 3. Dame el 3, versículo 3 y 4, por favor. 3 y 4. 2 de Timoteo, 3, del 3 al 4. Los que no quieren que Cristo reine por ellos. Ahí tienes la lista, te los dije hace rato. La lista, a ti el tachú. ¿Cómo será el ser humano en los últimos tiempos? Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. En los últimos tiempos así va a suceder. Por eso no quieren que Cristo, ¿qué? Reine en sus vidas, hermanos. Porque aman los deleites. A lo mejor usted ya está desesperado por irse allá a echarse sus deleites ahorita, hermanos, y que termine este tiempo de la predicación, ¿verdad? ¿Cuándo se irá a terminar esto, verdad? ¿Cuándo se irá a acabar esto, verdad? Este pastor lo hace muy larga. Dijeron en un funeral allá, cuando estábamos en un funeral. ¡Ay! Otra cita bíblica. Va a hablar más. Y nomás estuve media hora. Le dije, ¿qué tal si estuviera en la iglesia? Estuviéramos 2 horas ahí en la iglesia. Ya hubiera corrido ese hombre, esa mujer. Le dije. Hermanos, ¿por qué? Porque aman los deleites. Porque aborrecen a Dios. Porque no aman a Dios. El que ama a Dios, su palabra, guardará. ¿Qué dice el texto que aprendieron ahorita? Guardará. Y será amado por el Padre y vendremos, ¿y qué? Y haremos morada con Él, ¿verdad? Pero el que lo ama, y que ama su palabra, mi hermano y mi hermana. Así que esa es, ¿qué? Promesa de parte de Dios. Y aún así, hermanos, aunque usted no lo ame totalmente, completamente, de todos modos el Padre tiene amor y compasión por usted. Así que no importa lo que los demás hagan, usted y yo, hermanos, hagamos de Cristo nuestro Rey y nuestro Señor. Porque tener a Jesús es la verdadera felicidad. Son los verdaderos placeres, hermanos, tener a Jesús. Y, hermanos, todo lo demás, hermanos, es ficticio. Los placeres, la riqueza, los pensamientos mundanos, la mujer o acostarse con muchos hombres, o viceversa, muchos hombres acostarse con muchas mujeres, hermanos, todo eso es pura vanidad y orgullo y soberbia del ser humano. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué va a hacer usted con Jesús, hermano, hermana? O usted, mi amigo, está aquí y no tiene a Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer cuando usted vaya a juicio? Porque está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Cuando el Señor lo llame a juicio, ¿qué va a hacer? ¿De qué forma se va a querer justificar? Cuando la palabra del Señor te está diciendo que Él es el único camino, es la única puerta. No hay otra manera.
de entrar al reino de los cielos. Y hermanos, y que por los frutos, porque a Dios no lo podemos engañar. Usted puede hacer una oración conmigo, pero si su corazón está lejos del Señor, eso no lo califica para que su nombre quede escrito en el libro de la vida. Usted tiene que empezar la vida nueva que Cristo ofrece. Amén. Así que, ¿qué dirá el Señor? ¿Rechazaste mi gracia? ¿Rechazaste mi amor? ¿No reconociste mi amor que vine a salvarte, a darte vida nueva? ¿No me reconociste como su Dios, como tu Rey? Y comenzaste a vivir una vida apartada de mí, fuera de mi gloria, y viviste de acuerdo a los placeres mundanos que el mundo te da. ¿Qué nos dirá a decir el Señor? ¿O qué te va a decir? O ibas a la iglesia y aparentabas que eras un gran creyente, un gran cristiano, un gran hijo de Dios, ¿verdad? A lo mejor hasta dabas una ofrenda para ciertas actividades, pero tu corazón estaba muy lejos de mi hija, hijo, ¿verdad? Hermanos, dice la palabra de Dios, revísese cada uno si realmente estamos en la fe. Revísese cada uno de nosotros. Si realmente Cristo es el Señor, el Salvador de nuestras vidas. Y hermanos, no se preocupe. Si usted hizo una oración sincera, verdadera, y usted se arrepintió sinceramente, no se preocupe. Ahora reconozca que tiene algunas debilidades, si es que las tiene, y presente al Señor y dígale, ayúdame a ser victorioso en estas áreas. Y hermano, el Señor lo va a ayudar. Así que yo voy a hacer una invitación en esta hora para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, o aquellos hermanos que todavía no han cambiado su forma de pensar, que somos creyentes, somos cristianos, pero no se han arrepentido, todavía hay coraje y odio en contra de nosotros. No, eso se debe acabar, hermanos. Debemos de amarnos a nosotros mismos como Cristo amó a la iglesia. Amén. Muy bien. Déjeme ver cuánto tiempo tengo, porque me dicen que tengo 1 hora todavía. Pero así me dijeron, espérate, 1 hora más. ¿Verdad? ¿O qué me dijeron? Que ya le corta. 1 minuto le dije. Es que me las dieron como a las 12:30 el tiempo. 12:15, pero dimos el feliz cumpleaños y ahí se fueron como 20 minutos más. Así que no predicamos más que media hora. Ya están igual que allá donde estábamos, allá en la funeraria, ¿no? Pero es que le estoy predicando a los muertos. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Para tener paz en los otros mismos.